Bienvenido, en este video voy a explicarte cómo puedes tener una guía para saber usar las VAPIs, ya que si para buscarlas no hay una fórmula exacta, para usarlas mucho menos. Lo bueno es que la mayoría, si no es que todas, tienen documentación que nos puede ayudar. Una vez que ya encontraste tu VAPI, vas a ir a la transacción SE37 e ingresar el nombre de ella. Yo voy a usar esta de ejemplo que es para hacer lo mismo que la transacción MIGO, nos sirve para hacer movimientos de materiales, ya sean transferencias, incrementar y disminuir stock. Y lo que yo reviso primero son los parámetros import que pide, cuáles son obligatorios, aquí vemos que el encabezado es una estructura y es obligatorio. Después reviso lo que me va a regresar en los parámetros export y cuáles son obligatorios también. Y por último reviso las tablas. Vemos que la tabla de ítems y la de return son obligatorias. Normalmente en todas las VAPIs la tabla de return es donde nosotros vamos a recibir los mensajes de error o de éxito del proceso que se hizo. Después de eso reviso la documentación. Vamos al menú pasar a Documentación, nos da una breve explicación de lo que hace y, por ejemplo, acá nos dice qué código debemos enviar dependiendo del tipo de movimiento, si es recepción, transferencia, etc. Y después nos dice, dependiendo de ese código, qué datos necesitamos. Por ejemplo, el 01 dice que estos son obligatorios y estos otros son opcionales e incluso estos deben de ir en blanco. Y al final nos dice que si todo se hace correcto, debe regresar estos parámetros con valor. De lo contrario, los regresa en blanco. Y así tenemos las reglas para cada uno de los tipos de movimientos que podemos hacer. Para saber llenar las tablas o estructuras, a lo mejor te puede ser más útil ver el documento que ya se creó en la transacción MIGO. Por ejemplo, tengo este documento, casi siempre la sección general es la información que debemos ingresar en el header. Y esta otra sección que ya es como una tabla, es la que corresponde a los ítems. Entonces tenemos que tomar toda esta información y acomodarla en las tablas. Si vamos a otra VAPI, por ejemplo la de la transacción Miro, esta es para verificar facturas. Si vamos a su documentación, podemos ver que está un poco más completa que la anterior, nos dice en qué casos la podemos usar e incluso trae varios escenarios, varios ejemplos de facturas y cómo debemos llenar las tablas para que funcione. Si vamos a la transacción Miro, la pestaña de Basic Data corresponde al header, la sección de esta pestaña corresponde a los ítems y, por ejemplo, las demás tablas, si te fijas en la descripción, corresponden a las otras pestañas. Entonces, en esta tabla que dice GL Account debemos ingresar lo de esta pestaña, en la de Tax Data corresponde lo de esta otra, y así nos podemos guiar con las descripciones de las tablas o los parámetros que pide la VAPI para saber de qué pestañas de la transacción debemos de tomar los datos y llenarlas. Y como tip, la mayoría de las VAPIs dentro de su paquete tienen otra VAPI que dice Get Detail. Yo uso esa VAPI para ver cómo están las tablas y qué datos tienen. De esta forma tengo una guía de cómo puedo yo llenar mis tablas para enviarlas. Por ejemplo, voy a regresar a la VAPI anterior, la de la transacción MIGO, uso la VAPI de Get Detail, ingreso el documento que estábamos analizando y su año, entonces me regresa su header y sus ítems, reviso cómo están organizadas las tablas y los datos, ya que así es como espera recibir los datos la VAPI de Create. Y ya que analizamos un poco la documentación, los parámetros y más o menos qué es lo que tiene la VAPI o que pide, en el programa para mandarla a llamar debemos usar las palabras reservadas call function, seguido del nombre de la VAPI entre comillas simples, y después tenemos que ingresar los parámetros import, export, tables, pero para que sea más fácil usamos este botón. Ingresamos el nombre de la VAPI, damos clic en continuar y ya nos genera todo el código para mandarla a llamar. Los parámetros que son opcionales los deja comentados y los que son obligatorios no. Los parámetros que vamos a enviar o a recibir los debemos declarar del mismo tipo en el que están declarados en la VAPI. De lo contrario, podría generar un error porque los tipos de las estructuras o tablas no son compatibles porque no son los mismos. Por ejemplo, para enviar algo en Document Header, vamos a la VAPI y vemos el parámetro import. Su tipo es este. Entonces, declaramos una estructura de ese mismo tipo. Hacemos lo mismo con los parámetros export. Solo nos va a importar el número de documento y su año. Los voy a descomentar
Y ojo aquí, el hecho de que se indique que las tablas son obligatorias no quiere decir que siempre vamos a llenarlas con algún valor. Podemos enviarlas vacías, por ejemplo, la tabla return. Esa tabla nosotros no la llenamos ya que no sabemos realmente cómo llenarla. Solo la declaramos y la enviamos vacía para que después la VAPI la llene con los mensajes de error o de éxito del proceso. Y por el contrario, la tabla de ítems, esa sí la tenemos que llenar nosotros para que la VAPI tome esa información. Con esto nos podemos dar cuenta que todas las tablas que son obligatorias no necesariamente necesitan ir con información. Entonces hacemos toda la lógica para llenar la información a enviar, después mandamos llamar ahora sí la VAPI y si todo sale correctamente, siempre debemos mandar llamar otra VAPI llamada Transaction Commit para que el proceso se finalice correctamente. De lo contrario, no se verá reflejado en SAP y será como si no hubiéramos hecho nada a pesar de que todo se procesó bien. Sabemos que todo fue correcto cuando la tabla de return no regresó mensajes de error y en el caso particular de esta VAPI sabemos que se procesó correctamente cuando nos regresa el número de documento. Entonces hacemos la validación, si todo salió bien, mandamos llamar la VAPI Transaction Commit. A esta VAPI normalmente se le dejan comentados los parámetros, no es necesario enviarle o recibir nada porque no es como que vaya a fallar algo, solo estamos finalizando lo que ya se procesó correctamente. Pero si salió algún error, entonces debemos llamar la VAPI de Transaction Rollback para que deshaga todo lo que hizo de forma correcta y también normalmente se le dejan comentados los parámetros. Aunque en el caso de mandar llamar VAPIs que solo nos regresan información como la de getDetail, no es necesario usar estas VAPIs, solo se usan cuando se crea o se modifica algo. Y esta es toda la guía que yo te puedo dar sobre cómo usar las VAPIs. No hay una fórmula o un manual ya que cada VAPI hace funciones distintas, tienes que saber cómo funciona la transacción estándar, conocer lo mínimo sobre lo que quieres replicar y apoyarte de la documentación que trae la VAPI y algún funcional que te explique. Pero no te desanimes si esto no te ayudó o no te quedó claro. Estaré sacando más videos enfocados en cómo usar una VAPI en específico para que te sirva de guía. Voy a mostrar las que yo he visto que son más frecuentes, pero si tienes dudas de alguna, coméntala. Si te gustó, suscríbete, da like, comparte y si tienes alguna duda u observación, déjamela en la cajita de comentarios.